Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Archivos DC Universe presenta el siguiente programa. Con ustedes, el programa para América Latina y el resto del mundo, dedicado al universo DC, presentado por Pipe the Hawk, mi persona, Archivos DC Universe. Sean bienvenidos y disfruten de nuestro contenido, y recuerda suscribirte a nuestras redes sociales en nuestros Twitter, Facebook, Instagram, Patreon y Twitch, y recuerda compartir este video y en las demás redes sociales que se encuentran en la descripción de este video, y déjanos tus sugerencias en la caja de comentarios. Hoy les ofrecemos Gen 13, una generación olvidada de superhéroes del universo Wildstorm. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal Archivos DC Junior. Yo soy Black Hawk y hoy les traigo la siguiente biografía que corresponde a Gen 13. Este es equipo de superhéroes creado a partir de las páginas de los cómics originalmente en la editorial Image, pero que con el tiempo fue trasladado cuando este sello editorial fue adquirido por DC Comics en el año de 1999. Justamente Gen 13 es un equipo de superhéroes adolescentes del universo Wildstorm. Quizás se puede describir como un equipo que tiene bastantes influencias tanto de Marvel como de DC, sobre todo por los personajes en particular tienden a ser un poco más asociados a personajes de Marvel. Sin embargo, este equipo de superhéroes se puede decir que son la 13ª generación de experimentos de gen activos creados por el proyecto Genesis, un proyecto creado en las páginas de dicho cómic homónimo en la antigua marca que se conocía como Wildstorm Productions. Hoy actualmente, como ya les mencionaba, es una marca propietaria de DC Comics. Su membresía original incluía a personajes como Birdman, Clayton Farchi, Freefall, Grunge y Sarah Rainmaker. Estos son los hijos de sus predecesores del proyecto y programa del gobierno secreto Gen 12, también conocido como la unidad militar Equipo 7. Uno de ellos, el resultado de este antiguo equipo, aparecería como mentor John Lynch, quien sería su mentor principal y los ayudaría a escapar propiamente del gobierno. Obviamente este era un agente de operaciones internacionales para aquel entonces. Gen 13 fue creado por el célebre artista de DC Comics actual Jim Lee y el escritor de cómics de Image, Brandon Choi, apareciendo por primera vez en las páginas de Dead Mad Black del año de 1993. Este equipo como tal es conocido porque su líder de equipo es la superheroína conocida como Clayton Farchi. Asimismo ha tenido miembros como Burnout, Aiden, Freefall, Grunge, Hardbody, Sarah Rainmaker, Ron y Windspread. También han tenido miembros anteriores justamente cuando formaba el famoso equipo Gen 12 o equipo 7, Alexander Falchir, que es el padre de Katie, Desgloch y el agente John Leach. Asimismo han tenido a otro tipo de aliados como Ana y al equipo conocido como DV8. Entre sus enemigos famosos son Felicity, Operaciones Internacionales curiosamente, Ivana Bayul y Tershal. Asimismo, la historia de este equipo nos manda justamente a un evento que se cuenta en la miniserie de Gen 13 o en una historia que se llama ¿Quiénes son y cómo llegaron a ser? Pues de acuerdo a esta historia, es la historia que presenta propiamente dicho a Gen 13 y que también inspiraría la película de animación del año 2000. Fue publicado como una miniserie por Wildstorm Productions a través de la editorial Image Comics. Obviamente esta es una edición que sería reimpresa por DC Comics hasta la actualidad. Fue escrito por Jim Lee y Brandon Choi con ilustraciones de J. Scott Campbell. La serie fue lo suficientemente popular como para obtener una serie regular, comenzando en el arco Comienzo de Nuevo. Bueno, eso básicamente te cuenta la historia. Dice así que los miembros de Gen 13 fueron reunidos por una tal Ivana Bayul de Operaciones Internacionales, o al menos eso decía aparentemente. Se les dijo que Genesis era una pasantía del gobierno y se les llevaría a un complejo secreto en el Valle de la Muerte. Bobby Lane, Clayton Farcher,
Eddie Chang, Roxy Spalding y Sarah Rainmaker serían sometidos a pruebas para activar sus poderes latentes del gen activo. Se escaparon estos cuando se dieron cuenta, o más bien se enteraron de las verdaderas intenciones del gobierno, o lo que aparentemente eran agentes del supuesto gobierno al que representaban, y tomarían los nombres clave de Burnham, Fairchild, Freefall, Grunge y Rainmaker. Bliss y Threshold los volvería a capturar nuevamente, llevándolos de regreso para ser torturados. Fairchild ayudaría a los demás a escapar mientras el edificio sería atacado por el monstruo Pete. John Lynch, al enterarse de estos acontecimientos y luego estar alejado por un buen tiempo de operaciones internacionales, los ayudaría a escapar, revelando que él era el miembro original del equipo 7, o lo que era antes el gen 11, el gen 12. Y ya conocía a sus padres. Threshold evitaría que escapasen, ya que es el gen 13 más poderoso y que quería construir un ejército de superhumanos. Por otra parte, Ivana Valiur escaparía en un helicóptero cuando la instalación fue destruida. Lynch haría que sus Black Hammers alejasen a Threshold y seguiría a los niños para ayudarlos a escapar del gobierno. El comienzo de nuevo. Ahí nos llevaría a una siguiente historia que básicamente sería una historia de Gen 13 que fue no solamente publicada tanto en Wildstorm a través de Image Comics, sino que también sería reeditada por DC Comics posteriormente. Sería escrito una vez más por el escritor de cómics Brandon Choi en colaboración con el dibujante J. Scott Campbell, con ilustraciones de Campbell. Este sería el primer arco de la serie regular de Gen 13, que iniciaría la propia serie regular o volumen 1, después de la miniserie Quiénes son y cómo llegaron a ser en su serie debut como tal. De acuerdo a esta historia, justamente nos cuenta, el grupo se había retirado a La Jolla, California, y allí decidieron formar oficialmente el grupo conocido como Gen 13. Allí se buscaría oponer a Operaciones Internacionales y su contraparte Ultraviolet DV8. Gen 13 se refiere vagamente a la 13ª generación de estadounidenses, es decir, con ciertas habilidades específicas. El equipo 7 había sido parte del proyecto llamado Gen 12. El equipo pasó mucho tiempo profundizando en el pasado del equipo 7 para aprender más sobre sí mismos. Fairchild y Freefall se enterarían de que eran medias hermanas y se revelaría que Lynch era el padre de Burnham. También durante este tiempo Freefall y Grunge comenzaron a salir, mientras Rainmaker había revelado que ella era bisexual. El equipo quedó atrapado en la explosión de una bomba de 6 megatones y se cree que estaba muerto. Fairchild fue el único sobreviviente y fue el mentor de un nuevo equipo de Gen 13, asumiendo efectivamente el papel de John Lynch. Sin embargo, este equipo existiría una vez más, en lo que más tarde se revelaría como la realidad alternativa, que era similar al universo Wildstorm convencional, excepto por un punto de divergencia: el último número del volumen 1. Al final del volumen 2, el resto de Gen 13 original se había revelado que el equipo había sobrevivido, y después de un pequeño viaje en el tiempo para evitar la detonación que los había aparentemente asesinado, el grupo reunido regresó al universo principal de Wildstorm. Saga de Wildstorm. Un equipo conocido como Tabula Rasa creó una serie de series sobre superhumanos con fines militares y de entretenimiento. 5 de sus creaciones se colocaron en los Estados Unidos y se les proporcionó vidas diferentes. Entre ellos, había uno de ellos llamado Caitlin Fairchild, que había sido ubicada en Portland, Oregón, donde fue criada por sus amorosos padres. Bobby Lane fue ubicado en Fort Lauderdale, Florida, donde rebotó en los sistemas de hogares de acogida y de residencias juveniles, hasta que se encontró la paz a través de la música reggae. Percy Chung fue colocado en Seattle, Washington, donde se rebeló contra la agradable imagen colegial de sus padres que le intentaron inculcar, pasando por Eddie y comenzando por el skate y con el karate. Roxy Spalding fue una joven rebelde y enojada criada en San Antonio, Texas por su madre Maxine, y Sarah Rainmaker fue criada por sus padres en una reserva de nativos americanos en Perio, Arizona. Curiosamente, Wildstorm hace parte de una especie de historia en el que aparentemente se olvidaba los aspectos anteriores contados en sus historias originales. Es casi una especie de reinicio, podríamos decirlo. Sin embargo, la historia va a tener un cierto matiz en la historia principal, ya que el Dr. Peter Cross activó el proyecto Gen 13, nos vuelve de alguna manera a retocar esa historia,
durante el cual había ordenado el asesinato de los padres de los chicos. Los padres de Lenny Fargent serían asesinados, los padres de Rainmaker se suicidaron, los padres de Chang huyeron y Maxine Spaulding se había defendido y los había logrado intentar salvar. Todos los niños serían capturados y llevados al cuartel general de Tabula Rasa, donde allí se unieron y allí estos escaparon. Tabula Rasa, justamente, enviaría a Gen 11 para recuperar a los adolescentes escapados, pero solo lograron recuperar a Eddie. Los compañeros de equipo de Eddie regresaron al complejo, donde los rescataron y presenciaron la decisión del Dr. Cross. Es decir, que esta historia corresponde a una historia que va contraria a la original, dado a unos acontecimientos contados en el evento Worldstorm, que básicamente era un intento por reiniciar la franquicia del cómic. Debido a sus acciones, la base se había vuelto extremadamente inestable, por lo que los adolescentes tuvieron que escapar a través de un dispositivo de teletransportación. Los llevaría a una especie de safari, donde los dinosaurios y los monstruos genéticamente modificados eran la presa. Caitlin se separaría de su equipo y tuvo que adaptarse a las condiciones extremas para poder sobrevivir. Ella y el equipo se reunieron y se dirigieron hacia la libertad. El equipo se dirigió hacia la ciudad de Tranquility, Oregon. Por cierto, una historia basada en ese mundo. Es muy famoso por un cómic que se llama The Welcome to Tranquility, donde existen una serie metahumanos, digámoslo así, o seres con superpoderes ya veteranos retirados. Eso lo pueden averiguar en dicho cómic llamado Welcome to Tranquility. Bueno, donde los metahumanos son la norma. En su camino, Roxy roba una lujosa tienda de comestibles y se la lleva a la policía. Eluden a la policía sin mucha dificultad, pero son localizados por 3 miembros de Authority. Ojo, aquí ya entra el famoso equipo de superhéroes, antihéroes o como lo quieran llamar. The Authority quería atraer a Gen 13 porque su misma existencia amenazaba al multiverso. The Authority claramente tenía la ventaja en batallas entre Gen 13 y sus posibles captores. Pero Roxy logró emitir una súplica que llegó a Midnighter. Este se había ido y se llevaría a Apollo y a Swift con él. Los adolescentes superpoderosos continuarían su viaje y se detendrían para pasar un tiempo en la granja. Mientras estaban en la granja, John Lynch les encontraría allí y los inspeccionó y los estudió constantemente. Cuando Maxine Spaulding apareció para salvar a su hija, Lynch le disparó pensando que representaba un peligro para los niños. Caitlin atacarían entonces a John Lynch y juntos el equipo logró sacar la información que necesitaban. Confirmaría lo dicho por la Authority, que su ser, incluido el suyo propio, trastocaba la realidad. Él le había dado a los chicos un jeep con la guantera llena de dinero y él y Maxine instaron a los chicos a llegar a Tranquility mientras él y Maxine mantenían a raya a los asesinos de criminales. Mientras estaban en Tranquility, el equipo tendría problemas con algunos adolescentes locales, los Snots de la Libertad. Pero sus problemas con los Snots parecían muy triviales cuando los Autoteens, una especie de versión adolescente de Authority, de una realidad en la que no hay adultos ni mentores, habían atacado. Los Autoteens, al igual que sus contrapartes adultas, querían eliminar de toda la existencia perturbadora a Gen 13. Eddie absorbería el descomponedor de materia y golpearía al miembro más poderoso de Autoteen, Kid Apollo, con él, desintegrándolo. Con la carga de saber que había matado a alguien, Eddie se hundió en la profunda depresión. Sus compañeros hicieron todo lo que pudieron para llevarlo a animar y levantarlo, pero esto sería en vano. Incluso cuando Gen 13 tuvo que defenderse de los clones malvados bajo el control de Megan, Eddie se negó a defenderse, hasta que Sarah le comunicó con él y le salió en su defensa. Roxy lograría convencer a los clones del error de sus caminos, pero Megan no pudo vivir consigo misma y con lo que había hecho, por lo que ella se había suicidado junto a ella misma y a los propios clones. Saga de Warp Storm, los momentos antes del evento conocido como el Armageddon, un evento apocalíptico que mandaría al universo Wilson a su fin. Gen 13 regresaría brevemente a Nueva York después de perseguir a un Ratcatcher dentro de un portal. Casualmente los adolescentes se quedaron atrapados dentro del teletransportador
justamente después de que este explotara el clon de Reaper creado a partir de Hyde. Bueno, son unos personajes de ese evento, causando un pulso electromagnético, encerrando a Gen 13 dentro de una dimensión de bolsillo durante más de 6 meses, después de derrotar a un cazador de ratas loco que sin darse cuenta liberó al grupo Gen 13 que había emergido y había descubierto un páramo devastado que una vez habían conocido. Gen 13, o al menos sus personajes, también tendrían una incorporación a la continuidad oficial del universo DC durante la iniciativa de los Nuevos 52. Con el reboot del universo DC y los sucesos acaecidos en Flashpoint, el universo Wilson caería fusionándose de manera definitiva al universo DC. Por lo tanto, Gen 13, o al menos sus miembros originales, sin ser mención de dicho equipo, debutarían en la nueva continuidad al aparecer brevemente en diferentes historias de manera independiente. Brevemente estos aparecerían en el epílogo del cómic de Supergirl en la edición 33, dando la formación del equipo que se basa en la formación original. Cabe citar que también tendrían apariciones en las historias de los Teen Titans, donde tenían un pequeño protagonismo en un crossover llamado The Cooling, y asimismo algunos otros personajes tendrían una aparición independiente, como en el cómic de The Movement, donde aparecería Sarah Rainmaker. Desde entonces solamente han sido mencionados o simplemente han hecho algún tipo de cameo no muy importante en la continuidad oficial actual. Desde entonces lo único que se sabe es que los personajes al menos existen o coexisten en la continuidad del universo DC. También aparte de eso han tenido una serie de crossovers con los cómics de Batman, de Superman y con grandes personajes del universo Marvel, como han sido también los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, entre otros. Y bueno, entre las listas de miembros tenemos a Caitlin Firechair, que anteriormente era conocida como una chica normal, tal vez una chica de ratón, como le llamamos, una chica ratón de biblioteca. Ella adquiriría unas habilidades especiales. Por ejemplo, los músculos de Caitlin aumentarían de forma espontánea en densidad y le dan una concesión de fuerza superhumana, agilidad, velocidad y resistencia, con la manifestación de su condición de su metagen activo, causando que su masa y tamaño de su cuerpo aumentase a medida en la que se convertiría de una simple joven a una especie de sexy chica, que era una característica de sus dibujantes al plasmarlos en los cómics, al poseer un cuerpo escultural de una amazona escultural que terminaría destrozando hasta su propia ropa en su momento. Firechair es, como muchos, una de las más inteligentes del equipo. Ella también es la media hermana del otro superhéroe conocido como Freeball. A menudo la retratarían como una chica ingenua e inconsciente y poco incómoda con su nueva figura curvilínea. Otro de sus miembros es Bobby Barton Lane, hijo del coronel John Lynch, el mentor de Gen 13. Bobby manifestaría la capacidad de generar y manipular plasma de manera coherente al concentrar alta energía que hace que se inflame al contacto con el oxígeno. Más tarde se desarrollaría la habilidad de volar, así como ciertas habilidades paranormales. El personaje de Roxanne Freefall Spaulding, Roxy es la más joven gen activa adolescente del equipo, tiene la capacidad de controlar la manipulación de la gravedad en sí misma y en los demás. Ella puede anular la gravedad y poder flotar libremente o multiplicarla haciendo que los objetos sean ultra pesados. También se ha sugerido por parte de algunas otras personas que si piensan en ello y usan sus poderes al máximo, las ventajas que tiene es que puede incluso, o más bien podría manipular el espacio-tiempo, ya que está relacionado con la gravedad. Aparentemente en los cómics ella está enamorada de Grunge y es celosa del físico de su medio hermana Fairchild. Mantiene un Quidlock como mascota, una especie de criatura, digámoslo, transdimensional, no sé, algo así. Es más o menos como lo describen en el cómic. Más tarde se revelaría que Spaulding y Fairchild son medio hermanas, ya que comparten al mismo padre, Alex Fairchild, del equipo 7. Además, en las páginas del segundo volumen de la serie se declara fanática del K-pop, J-pop, J-rock y se declara a sí misma en algunos de sus cómics como otaku, especialmente en uno de sus números especiales de dicha serie como una otaku, ya que en una de sus apariciones se le ve en su cuarto con unos pósters de anime y algunas escenas donde hace cosplay de alusión de personajes de Sailor Moon, entre otros personajes. Sarah Rainmaker es otro de los personajes curiosos de esta historia. Rainmaker puede influir y manipular los sistemas climáticos locales. También sobre la manipulación de las corrientes de aire para concederlos a sí misma y la posibilidad de utilizarlas para poder volar directamente y manipular el agua con un gesto. Con un amplificador de bandas en sus muñecas,
aumentan su capacidad para proyectar rayos. Rainmaker es de la tribu Apache y originalmente se declaró abiertamente bisexual en sus primeras encarnaciones, aunque las series últimas en las que tuvo aparición se había declarado lesbiana, un estatus que nunca se logró definir en los nuevos 52 si mantiene el dicho gusto. Ella es la hija de Stephen Callaghan y Trish Hall y es media hermana de Bliss. Percival Edmund Grange Chung es capaz de imitar la estructura molecular del material el cual toca y otorgar parcialmente este efecto a los demás. Grange es una rata que le gusta el surf, que le gusta dormir hasta tarde. Él posee cinturones marrones con 5 estilos diferentes de artes marciales y tiene pocas o ninguna características de retención mental, aunque sí posee una memoria fotográfica que le permite formar las mismas clases que Fairchild, que aparte, para su sorpresa, durante el periodo como cuando el equipo estuvo en la universidad. Su padre es miembro del equipo 7 y se llama Phil Chung. El coronel John Leach, quien ha sido su mentor, es el mentor y padre de Bobby y miembro del equipo. Lynch fue el líder del equipo 7 y amigo cercano de los padres de los Fairchild. Su ojo ha sido reemplazado después de que se lo sacaron como resultado de un ataque mental. Como todos los miembros supervivientes del equipo 7, Lynch le fue concedido poderosas habilidades telepáticas y telequinéticas que son altamente inestables y peligrosas. Debido a esto, se evita el uso de sus poderes en los mejores casos posibles. Y la otra miembro de este equipo original es Anna, una fuerte armada androide encubierta programada para asesinar y destruir, y que había sido programada para servir a los Gen 13 como empleada doméstica y amarlos como sus propios hijos, es decir, como la nana. Habrían miembros posteriores, obviamente, cuando el equipo acogió a nuevos miembros de aquellos que formaron parte de un programa denominado Gen 14, es decir, un equipo de héroes o más bien de metahumanos que estaban destinados originalmente a destruir a Gen 13. Entre ellos forman Holly Breckbone Denton, ocasionalmente conocido como Gu. Holly tiene la capacidad de dividir las moléculas, aparentemente causado porque los objetos sean fusionados y estos se mezclen con Gu. Anteriormente fue miembro de Gen 14 a partir del cómic de las páginas del cómic de Gen 13 volumen 4 número 32. Holly se sacrifica su propia vida para salvar a Caitlin y posteriormente aparecería como un clon que inculpaba a Holly. Amber Dito LeRox. No se llegó a saber mucho del personaje de Amber, apenas se habían referido a ella como una típica cabeza hueca. Es una ex Gen 14, su poder es la multiplicidad infinita que le permite hacer un número ilimitado de copias de sí misma. Guillermo Ron Sandoval, no se sabe mucho acerca de Guillermo, es también un ex Gen 14, sus poderes le permiten crecer y encogerse. Lance Harbody Wader es otro ex Gen 14, era el segundo al mando de Gen 14. No se supo mucho de él en la serie. Durante la pelea entre él y Gen 13, su rostro estaba marcado por Holly, que la defendía de sí misma. Él y junto a Weinstein se quedó atrás con el fin de recuperarse. Sus poderes incluyen fuerza, resistencia, superfuerza, resistencia, aumento de densidad dérmica que le permite ser superpoderoso y que asimismo le pueda permitir aumentar este poder hasta ser invulnerable en su totalidad. Asimismo, Dr. Cross, el último de los desarrolladores del programa del actual MetaGen, había expresado su interés en el potencial que este poseía para tener descendencia entre él y Kylie Fairchild. Y por último tenemos a Shakira Winspear Johnson, una velocista, o más bien una metahumana con poderes de supervelocista, miembro de Gen 14. Ella recibió un disparo en la cabeza por lo general de un desquiciado, llamémoslo así, y se le había creído en su momento muerta. Sin embargo, se había revelado que su fisiología mejorada también incluía un metabolismo elevado, lo que le permitió sobrevivir a las balas. Ella y Harbody se habían quedado originalmente atrás con el fin de que ella se recuperase. La historia sobre la publicación de Gen 13. Durante la época con la editorial Image, cuando surge el sello editorial Wildstorm Productions, Jim Lee planteó el origen del equipo de superhéroes juvenil en el universo Wildstorm, cuyas historias del equipo Gen 13 sean en el mismo universo de otras creaciones de Wildcats o el equipo 7, así como Wentworth, entre otros. De hecho, cada personaje de Gen 13 es hijo de cada uno de los miembros del original equipo 7.
La principal característica de la serie es que es un grupo de adolescentes que habían sido invitados para participar en un proyecto ultra secreto del gobierno, que en realidad era una prueba que les realizaban en una prisión secreta bajo tierra, donde se encargarían de un proyecto al cual vigilarían a los jóvenes que fueron expuestos a un gen activo en su etapa de adolescentes, gracias al papel que sus padres fueron expuestos a experimentos para dotarles con sueros similares al super soldado, como los que sucedieron con Marvel, un ejemplo, y que a su vez sus hijos habían heredado. Algunos de estos jóvenes, al darse cuenta de que los preparaban para planes más oscuros y siniestros, decidieron escapar, pero no antes de empezar a manifestar sus propios poderes superhumanos. Aparte de esto, quedaron etiquetados como fugitivos poderosos y peligrosos por las principales autoridades superheroicas y de diferentes países. Empezarían a depender unos de otros para poder luchar contra sus enemigos y revelar los secretos personales que vincularían estos mismos al equipo Z y a la organización secreta llamada Operaciones Internacionales. La etapa con DC, pues justamente cuando la editorial DC Comics adquirió a Image Comics los derechos de los personajes del universo Wildstorm, o del entonces sello Wildstorm Productions, que duraría entre 1995 hasta el año 2009 más o menos, aunque a pesar de que había sido revivido el sello hace brevemente para una serie de miniseries relacionadas a estos personajes, claro, no propiamente de 3D, pero que hayan formado parte de su universo. Justamente tras la exitosa carrera que terminó en el número 20, el co-creador e ilustrador de cómics J. Scott Campbell entregaría las riendas de Gen 13 a otros equipos creativos, diciendo que lo había dejado liberado para poder trabajar tanto en el crossover de Gen 13 Batman y en su nueva serie Danger Girl. Tras el trabajo de Choi y Campbell serían sustituidos por John Arcudi y Gary Frank. Su estilo realista, tanto por la forma de la escritura de las historias como de sus ilustraciones, se convirtió en un cambio drástico, partiendo de elementos mucho más fantásticos para el título. Después de su carrera, Scott Lobdell regresaría al título, a sus raíces menos oscuras, sexuales, pero su participación en la segunda etapa no fue tan bien recibida por los fans, curiosamente. Eso fue a mediados del año 2000, ya en la etapa con DC. Después de la segunda etapa de Lobdell, Adam Warren fue asignado al título. Se había demostrado previamente por sí mismo que pudo escribir dos historias con personajes de Gen 13. Entre ellas, Grunge, la película, publicado en Gen 13 Bootleg, y la miniserie independiente Magical Drama Queen de Roxy, así como sus dos arcos argumentales de relleno, la parte en la que se muestra como una idol pop, al estilo de las cantantes asiáticas, ¿no?, siendo amenazada con dominar el mundo con una pegadiza canción. La carrera de Warren fue muy bien recibida por los fans y los críticos, pero las ventas no apoyaron la historieta. A pesar de los arcos argumentales de sus historias fueron escandalosamente polémicos y controversiales, y las muchas colaboraciones de los artistas y la popularidad de la historieta se fue reduciendo más y más, hasta el punto en que Wildstorm Studios decidió destruir a todo el equipo al hacer explotar una bomba de 6 megatones de Gen 13, como se contó en el cómic Gen 13 volumen 2, número 76 del mes de junio del 2002. Esto sirvió como catalizador para renovar a la propia serie con una nueva aventura escrita por Chris Claremont, que llegaba de Marvel, con el arte de Ale Garza. Este título contó con todo un nuevo equipo renovado y bajo liderazgo de Caitlin Fairchild, y le daría lugar a una serie de spin-off titulados 21 Dawn. Sin embargo, este título sería cancelado mucho después de que este había durado apenas un solo año. El número de la serie revelaría que el equipo original de hecho aún estaban con vida, y que la nueva serie había tenido lugar en una dimensión alternativa en la que tenía de alguna manera un crossover con la continuidad conocida. Durante el apogeo de su popularidad, Gen 13 dio lugar a dos series y a un spin-off denominado DV8 y Gen 13 Bootleg, así como una serie de especiales y miniseries. El equipo también protagonizó varios crossovers con otros personajes de historietas, entre ellos Superman, Spider-Man, el personaje de Max, Monkey Man y O'Brien. Dos crossovers con los héroes de Marvel Comics con el equipo de superhéroes adolescentes como Generación X, al cual se hace muchas referencias en el origen de los personajes, y un crossover con los Cuatro Fantásticos, así como uno con Spider-Man. En un momento de sus primeros años, Wildstorm y DC
estuvieron planeando un crossover team up entre el equipo y Batman. Sin embargo, debido a diferencias creativas entre el creador J. Scott Campbell y DC, el crossover nunca se llegó a realizar, aunque Campbell crearía ilustraciones que mostrarían a Fairchild, Grunge, Roxy y Batman en una imagen promocional. El título sería reiniciado una vez más en el mes de octubre de 2006, escrito inicialmente por Gail Simone y el arte de Talon Caldwell. En un principio el título no tuvo continuidad con la serie anterior. La serie estuvo involucrada en el evento crossover argumentativo conocido como Armageddon. Para 2008 tendría un nuevo equipo creativo con Scott Beatty y Mick Huddleston escribiendo la serie que sería parte del evento conocido como El Fin del Mundo o World's End. Bueno, posteriormente la historia que llevaría justamente al universo es justamente parte de Flashpoint, pues dicha serie, luego de ser cancelada junto con el resto de títulos del universo Wilson que habían sido absorbidos y publicados en su momento en la línea de historietas como tal, la editorial tuvo que cerrar, obviamente, o sea, me refiero Wildstorm, ¿no? Cuando el universo Wildstorm había sido incorporado posteriormente al universo DC tras la serie limitada Flashpoint, varios de los miembros de Gen 13 comenzaron a aparecer en nuevos títulos de los Nuevos 52. Allí, por ejemplo, veríamos a Captain Fairchild. Inicialmente tuvo unos pequeños papeles pequeños cuando desempeñó como personaje secundario en las páginas de Superboy y asimismo los Teen Titans, entre otros, y eventualmente habría comenzado a protagonizar parte del título de spin-off Los Ravagers luego del crossover de Kalin. Bueno, también tenemos en cuenta que a pesar de todos esos inconvenientes que han sufrido, bueno, las grandes influencias de Gen 13 tuvieron como influencia más obvia las historietas de los X-Men de Marvel, en la que en un principio contó con 5 jóvenes amigos que fueron entrenados en secreto por un hombre mayor que intentó protegerlos de un mundo peligroso. Muchos de los aspectos más sociales del equipo se inspiraron en la segunda generación de los X-Men, la famosa serie spin-off New Mutants, o sea, los nuevos mutantes. El título original de la serie, de hecho, se iba a llamar Generación X, como se vio en un anuncio a principios de la serie en su época con Image, y el segundo número de Stormwatch, pero que más tarde fue cambiado debido a que Marvel posee los derechos titulares del título en sí misma, y que iba a ser una serie derivada de los X-Men en su momento de publicación. Un spin-off también titulado Generación X, que se supone que estaba en desarrollo para aquel entonces en Marvel. El personaje de Sarah Rainmaker altamente se parecía justamente a Tormenta de los X-Men, así como ambos personajes tenían un tiempo atrás ya que controlaban sus poderes. De Marvel se toma también como referencia al propio Spider-Man, como otra referencia por esa similitud en uno de sus crossovers que justamente Gen 13 tuvo con el Trepamuros. Asimismo, el personaje Freefall tuvo un paralelo directo con el personaje Júbilo, ambas con actitudes similares y atributos físicos, además de ser la más joven de sus respectivos equipos. Freefall también tenía una mascota no terrenal, Quilog, que era paralela a la cría de dragón de Lockheed, que le pertenece a Kitty Pryde, o le ha pertenecido en su momento a Kitty Pryde de los X-Men. Similitudes conceptuales entre el poder piroquinético de Burnout y la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos también se han sido muy evidentes a lo largo de sus apariciones. El personaje de John Lynch se inspiró en Clint Eastwood tanto en apariencia como en personalidad. Otra influencia es que el personaje de Marvel de Nick Fury es también una especie de agente secreto con un solo ojo, al igual que sucede con John Lynch, que era casi una especie de análogo. Muchas de las primeras aventuras de Gen 13 también fueron paralelas en similitud a los X-Men. Por ejemplo, en el número 2 de la serie regular del volumen 1, el equipo lucharía contra Helmut, un oponente prácticamente super armado con una sed de venganza contra el mentor del equipo, similar a Juggernaut de los X-Men. En los próximos 5 arcos argumentales, el equipo entró en una gira mundial inadvertida, similar a las primeras aventuras del equipo de la serie de historietas de Marvel, All New, todas las diferentes versiones de los X-Men de la década de los años 70. Después de que su mansión fuese destruida, un elemento recurrente en las historietas de los X-Men, el equipo se fue a una isla prehistórica similar a la Tierra Salvaje de los X-Men, antes de ir al espacio exterior como la saga de los X-Men, la saga Fénix Oscura, y volver en un futuro oscuro como X-Men Días de un Futuro Pasado. La mayoría de los paralelos con los X-Men se fue desvaneciendo con el tiempo después de un punto cuando Brandon Choi
había sido sustituido por John Arcudi como escritor de la serie. Sin embargo, vale la pena señalar que cuando Wilson decidió renovar la serie, contrataron a un clásico escritor de los cómics de los X-Men, el escritor Chris Claremont, que por cierto pasaba brevemente su periodo con DC, justamente después de estar escribiendo algunas historias Elseworld y uno que otro título especial en su momento. Obviamente lo recuerdan más que todo por su etapa con los cómics de Star Trek en los años 80. Otra serie de cómics similares que precedió a Gen 13 es el título de Valiant Comics Harbinger, curiosamente escrita por autor de cuya intelectual era Jim Shooter, el fundador de Valiant. En la serie Harbinger, un grupo de superhumanos adolescentes rebeldes entra en contacto con una gran y poderosa organización de superhumanos contra la cual combaten. La premisa de la serie se asemeja a Gen 13 tanto en la edad como en el temperamento de los personajes principales, con un villano llamado Toyo Harada del Instituto Harbinger, que sustituye a OI de Wildstorm. Gen 13 altamente abrazó la generación MTV, o sea, la generación de los 90, la cual me gusta. Construyó su sentido de su estilo en lo que era la moda contemporánea de dicha época, incluyendo el nombre de grunge, que era una rápida referencia al género musical y a su estilo de vida, y a las referencias de las bandas populares como Soundgarden y un drama joven inspirado en MTV, The Real World. Y asimismo no es coincidencia que el editor o uno de los miembros del equipo de escritura de Gen 13 era la escritora Sarah Becker, una ex miembro del elenco del reality conocido como The Real World Miami. Y bueno, asimismo, a las apariciones de otros medios hay que citar que tuvieron una adaptación de formato casero, dirigida por Kevin Arietti, director de la película Batman: La Máscara del Fantasma. Dirigió una película sin pena ni gloria llamada Gen 13 para la productora de Disney conocida como Buena Vista Pictures, una subsidiaria de Walt Disney Pictures. Es decir, que por pura curiosidad Walt Disney experimentó de una manera muy incidental, hacer una película basada en personajes de DC. Novelas. Asimismo, el cómic también generó 3 novelas cortas de Gen 13 que se han desarrollado para ser comercializables, una que se llama Tiempo y Chance, Neither Heart y versión 2.0. Y bueno, amigos, esto ha sido por todo lo que respecta al equipo de Gen 13. Si quieren saber más de otros personajes del universo Wildstorm, otros personajes de otros sellos de DC, simplemente déjenmelo en la caja de comentarios. Yo soy Black Hawk, me pueden seguir en las siguientes redes sociales. Para mis Facebook y canal de YouTube de Archivos DC Junior, ya saben que me pueden seguir con ese mismo nombre en ambas redes sociales. En el canal de Archivos Marvel 616, mi canal secundario, también me pueden ubicar así con ese nombre en Facebook, justamente, y con ese nombre en el canal. Para el canal de Archivos Digital Comic Universe y el de Memory Alpha, los archivos de Star Trek, que son mis otros 2 canales. Para Facebook me pueden seguir justamente en ese nombre que lleva el mismo canal de Archivos Digital Comic Universe. Asimismo, cabe citar que a esos 4 canales que hemos mencionado son cordialmente invitados a suscribirse, a darle like y a suscribirse. Asimismo, me pueden seguir en Twitter como Archivos DCU o by Archivos Vblog, y en Instagram como Archivos Digital Comic Universe, y para hacer mis directos en Archivos Digital Comic Universe. Y asimismo también me pueden seguir en TikTok como Archivos DCU by Black Hawk. Yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en otra biografía del universo DC, en este caso del multiverso DC, que ha sido el universo Wilson. Transmisión fuera, bye. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Ninguna señal del... Los fans, Vendrá. porque están Porque no cordialmente resiste. invitados a mi familia de canales de Archivos Digital Comic Universe, un universo compartido de contenido geek. Recuerda suscribirte a nuestros 4 canales: Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616, Memory Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Digital Comic Universe Videoblog by Black Hawk, mi videoblog. Y recuerda seguirnos en Twitter, en Instagram, Twitch para los directos, TikTok, Facebook. Suscríbete, déjanos like, comentar en la caja de comentarios de cada video que se publica, y recuerda, yo soy Black Hawk, del creador de contenido youtuber para el mundo, y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, transmisión fuera, bye.
Y recuerda, yo soy Blackhawk, del creador de contenido youtuber para el mundo, y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blackhawk les dice, transmisión fuera, bye.